Vivimos rodeados de estímulos, colores intensos, pantallas encendidas y ruido constante. Todo parece pedir atención al mismo tiempo. En medio de todo eso, el blanco aparece como una pausa, como un espacio vacío, como algo que nos deja respirar. Pantone ha llamado a su blanco Cloud Dancer. Un blanco suave, ligero, casi suspendido en el aire. No es un blanco frío ni clínico. Es un blanco pensado para calmar, para ordenar y para recomenzar. Pero el blanco no siempre ha significado lo mismo, ni ha sido nunca tan inocente como parece. En la antigüedad, el blanco se asoció a lo divino, a la perfección y a lo eterno. Durante siglos se pensó que las esculturas griegas eran blancas por elección, que ese mármol desnudo representaba el ideal de belleza. Hoy sabemos que no era así. Las esculturas estaban policromadas, llenas de color, pero el tiempo borró los pigmentos y dejó solo el blanco del mármol. Ese error histórico se convirtió en símbolo. El blanco pasó a representar lo divino no porque lo fuese, sino porque fue lo único que sobrevivió. En el Renacimiento, el blanco empieza a utilizarse como luz. En la pintura religiosa, el blanco iluminaba rostros, manos y telas. Sugiere lo sagrado sin necesidad de explicarlo. El blanco nunca aparece solo, va acompañado de sombras cálidas, de ocres y de transparencias. No habla de limpieza, habla de revelación. Si miramos la historia del arte, el blanco siempre ha estado ahí. Velázquez, por ejemplo, en Las Meninas. El blanco no grita, pero sostiene toda la escena. No pinta blancos puros, pinta blancos llenos de grises, de aire y de luz. Más tarde los impresionistas lo entienden de otra forma. Para Monet, el blanco deja de ser un color y se convierte en atmósfera. En sus paisajes de nieve, la nieve nunca es blanca del todo. Y no quiero dejar de mencionar a uno de mis pintores favoritos, Sorolla, conocido como el pintor de la luz. En sus cuadros el blanco vibra, está lleno de azules, amarillos, rosas. Es movimiento, es mediterráneo. Hay un tipo de blanco que nunca fue realmente blanco, un blanco cansado, ligeramente amarillo, marfil, un blanco que parece haber pasado por el tiempo. A ese color se le acabó llamando isabelino, y lo interesante es que no nace como una moda, sino como una consecuencia. Una de las figuras a las que se asocia ese tono es Isabel I de Inglaterra, una reina que gobernó sola, sin marido, y que llevó una vida físicamente muy activa para su época. Viajaba, se desplazaba constantemente y pasaba largas horas a caballo. En ese contexto, el blanco no podía mantenerse intacto. Las prendas claras, sometidas al uso continuo, acababan perdiendo pureza y adquiriendo ese tono entre blanco y crema. No era un blanco descuidado, sino un blanco vivido. Y al tratarse de una monarca, ese color accidental empezó a interpretarse como elegante. No porque fuera limpio, sino porque pertenecía al cuerpo del poder. Con el tiempo, este tono volvió a aparecer ligado a otra Isabel, Isabel Clara Eugenia, infanta de España y gobernadora de los Países Bajos a comienzos del siglo XVII. Durante el asedio de Ostende, entre 1601 y 1604, la tradición cuenta que hizo un voto personal relacionado con su vestimenta. Más allá si el gesto fue literal o simbólico, la historia insiste en lo mismo: un blanco sometido a la duración, a la espera y al desgaste. Un blanco que deja de ser ideal y se convierte en testigo. Existe una tercera atribución mucho menos sólida relacionada con Isabel II de España, ya en el siglo XIX. En este caso, las referencias hablan más de rumores que de documentos.
una posible aversión al baño, costumbres de la época, por otro lado, y prendas que perdían el blanco original con el uso. No es una historia comprobada, pero muestra cómo el término isabelino acabó utilizándose para describir un blanco imperfecto, independientemente de su origen exacto. Lo interesante del blanco isabelino no es saber que Isabel fue la primera, sino entender por qué ese blanco gustó. Porque no era puro, porque no era nuevo y porque estaba marcado por el tiempo. Y aún así, o quizá por eso, acabó siendo considerado bello. Pero no todo blanco fue pureza. Durante siglos, el blanco más valorado fue también el más peligroso, el blanco de plomo. Este pigmento se fabricaba de una forma muy concreta. Se colocaban láminas de plomo dentro de recipientes con vinagre. Con el tiempo, la reacción química producía una capa blanca y luego se raspaba y se convertía en polvo. Ese polvo era luminoso, cubriente y perfecto para pintar y también para la piel. En Europa, muchas mujeres, sobre todo de la nobleza, se aplicaban este blanco directamente en el rostro. Cuanto más blanca era la piel, más evidente era que no se trabajaba al sol. Pero el plomo no desaparecía, se absorbía. Con el tiempo provocaba enfermedades de la piel, llagas, caída del cabello, problemas neurológicos, infertilidad e incluso la muerte. Y esto no fue solo un fenómeno europeo. En muchas culturas de Asia, la piel blanca también se asoció durante siglos al estatus y la belleza. Se usaron polvos y pastas blanqueadoras con ingredientes igualmente tóxicos, como el mercurio o el propio plomo. Las consecuencias fueron muy similares: enfermedades crónicas, daños físicos irreversibles y un ideal de belleza que enfermaba. El blanco prometía perfección, pero escondía un precio silencioso. Durante mucho tiempo las novias no se vestían de blanco. De hecho, el blanco era justo lo contrario de lo que se buscaba. Era frágil, caro y poco práctico. Las mujeres se casaban con su mejor vestido: azul, verde, burdeos, incluso negro. Porque el vestido tenía que servir después, tenía que durar, poder reutilizarse y, sobre todo, mantenerse limpio. Un vestido de boda no era un símbolo romántico, era una prenda importante dentro de una vida real. El blanco, en este contexto, no tenía ningún sentido. Y entonces, en 1840, todo cambia. La reina Victoria decide casarse de blanco. No lo hace por tradición, no lo hace por religión y tampoco porque el blanco simbolizara nada de lo que hoy creemos. Lo hace por una decisión personal. Le gustaba, le parecía distinto y quería destacar. Durante su boda, ese vestido blanco llama la atención, se comenta, se dibuja, se graba y poco a poco esa imagen empieza a repetirse.
no porque fuera práctica, sino porque era aspiracional. Con el tiempo, el blanco deja de ser una rareza y empieza a convertirse en promesa, en ideal, en norma. Y así, algo que nació como un gesto individual acabó convirtiéndose en costumbre colectiva. En 2021, un grupo de científicos de la Universidad de Purdue en Estados Unidos desarrolló lo que se conoce como el blanco más blanco jamás creado. No es una metáfora, sino literal. Esta pintura es capaz de reflejar más del 98% de la luz solar y no solo refleja la luz, también expulsa el calor. El resultado, un edificio pintado con este blanco puede estar varios grados más frío que el entorno que lo rodea, incluso bajo el sol. Esto significa algo muy importante. En el futuro podría reducirse el uso de aire acondicionado, el consumo energético y el impacto ambiental de las ciudades. El blanco, que durante siglos fue símbolo de poder, de pureza o de peligro, se convierte ahora en una herramienta para cuidar el planeta. No es solo un color, es una solución. Y en este punto el blanco vuelve a cambiar de significado. Por eso he pintado este cervatillo blanco, no como final, sino como punto de partida. Es un cervatillo lucístico, una rareza en la naturaleza. No completamente blanco, no completamente distinto, pero sí excepcional, y me parecía la imagen perfecta para contar todo esto.
el blanco como algo frágil, raro y difícil de conservar. Un color que a lo largo de la historia ha sido divino, peligroso, símbolo de poder, de pureza, de estatus, y hoy vuelve a hablarnos de calma, de espacio y de respirar. Este cervatillo no destaca por hacer ruido, destaca porque existe a pesar de todo. Y eso es, para mí, lo que representa Cloud Dancer. Un blanco que no impone, que no deslumbra, pero que se queda. No, there is no denying I'm as lucky as can be. This year the wishing star has shone its light on me. I'm as happy as a child on Christmas. I've made my wish and it came true. All I want for Christmas is you. The whole world. Espero que os haya gustado este vídeo. Nos vemos prontito para más historias. Chao. Blue jays are watching the children's play on this bright and wonderful Christmas day. It's so cold outside, we're staying in here by the